Entonces, continuamos con la parte de las propiedades del fluido de perforación. Como ya hemos mencionado, entonces mencionamos en este espacio limpieza, enfriamiento y lubricación. Entonces, podemos observar la gran importancia, ¿no?, que es de mantener un fluido de perforación en óptimas condiciones. El fluido de perforación ayuda a mantener la seta de perforación limpia, así como también ayuda a disminuir la temperatura ocasionada por la fricción de la perforación. Mayor fricción, mayor torque, pero también se genera mayor temperatura. Esta temperatura muchas veces hace que las herramientas electrónicas fallen. Entonces, este fluido de perforación nos ayuda a mantener un equilibrio en el ambiente del pozo. Entonces, ayuda a disminuir también la temperatura. Entonces, el elemento que sufre los picos máximos de temperatura es la broca. Pues la broca está en constante fricción, en mayor área con la formación. El lodo absorbe el calor y lo libera en superficie, pasando por los equipos de control de sólidos hasta llegar a los tanques activos, hasta luego ser bombeado nuevamente. Es un ciclo, ¿no?, que se repite. El lodo se inyecta por la tubería de perforación, la broca perfora, se remueven los sólidos que se generen, se van transportando a superficie, el mismo pasa nuevamente por los equipos de control de sólidos, se trata de limpiar en mayor porcentaje, muchas veces se prende la centrífuga y nuevamente pasa a los tanques activos. Entonces, se debe cerciorar la persona garante del servicio que el lodo, cada vez que entre al pozo, entre con la densidad requerida para controlar las presiones del yacimiento. Que esté en su punto óptimo, ni que tenga más ni que tenga menos. Entonces, esto generalmente, los taladros, se utiliza un arenillero o una de las personas que está en los tanques para cantar lo que llaman el peso del lodo. Peso del lodo, entrada y salida, viscosidad de embudo, entrada y salida. Esto se hace para evitar alguna eventualidad que pueda pasar que se corte el lodo por presencia de gas. Cortarse el lodo quiere decir que baja la densidad del mismo. Porque muchas veces tenemos formaciones que emiten burbujas de gas, esta burbuja de gas de menor densidad, y generan columnas de menor densidad que disminuyen la columna de la presión hidrostática. Entonces, el peso del lodo sale con una densidad menor. Entonces, eso es lo que llaman cuando se corta el lodo. Entonces, que salga es normal, en presencia de burbuja de gas, pero tenemos que ser garantes de que él vuelva a entrar con el peso requerido. Porque si empieza a entrar, a salir el lodo cortado y entra cortado, vamos a tener un problema. Evitar el sobrecalentamiento de los equipos es prioridad fundamental para alargar la vida útil de cada uno de los elementos involucrados durante las operaciones de perforación. La temperatura se monitorea constantemente a través de las herramientas de MWD. ¿Por qué? Porque los rotores del motor tienen elastómero y ese elastómero tiene una propiedad físico-química que le permite soportar una temperatura máxima operativa. Si esta temperatura a la cual estamos sometiendo estos equipos, entonces prácticamente lo vamos a dañar. Entonces, se monitorea la temperatura en caso tal de que haya una excesiva incremento de temperatura, se puede parar la perforación, se circula hasta que la misma disminuya para luego continuar, porque hay pozos que son de altas temperaturas, pozos profundos de alta temperatura, entonces el elastómero del rotor del motor no aguanta y por eso se sufren los motores y fallan. O también puede ser que afecte el MWD. Entonces, por eso es que la planificación del VHA tenemos que tomar en cuenta estos parámetros. Son pozos profundos. ¿Qué temperatura se maneja en el pozo? ¿Por qué? Porque puede afectar nuestros equipos direccionales. En este caso afecta el VHA. Entonces,
es una variable muy importante. O sea, no es que estamos dando la parte del lodo porque no tiene nada que ver, no. Todo es un engranaje. Es lo que vengo diciendo. Vamos armando un rompecabezas. Entonces, si usted es un coordinador direccional y van a utilizar un motor en pozos profundos con altas temperaturas, usted debe cerciorarse que ese motor que van a armar para esa planificación de ese pozo debe tener un elastómero con una capacidad de soportar altas temperaturas, porque si no el motor va a fallar. Entonces, todo tiene que ver, todo es importante. Como resumen de la sesión anterior, los fluidos de perforación tienen como función: 1. Remover los cortes de perforación de la broca. Limpieza del pozo. Remover cortes de perforación desde el fondo hasta la superficie. O sea, el lodo limpia los canales de la broca para evitar embolamiento. También remueve los cortes de fondo a superficie. Lubricar el sistema de circulación, enfriar los componentes del VHA, principalmente la broca. Controlar presiones de pozo, proteger la formación, el yacimiento y proteger las artes de perforación de corrosión. Muchas veces los lodos inhibitorios se le agrega inhibidores de corrosión cuando tenemos en presencia de lodos salinos, lo que conversamos la vez pasada, ¿no? Que si perforamos una formación con propiedades salinas, debemos utilizar un lodo salino para aplicar el proceso de ósmosis, pero aún así ese fluido nos podría estar afectando las artes de perforación. Entonces se le agrega un inhibidor de corrosión para evitar este tipo de inconvenientes. Entonces, seguimos engranando nuestro sistema. Seguimos agregando partes al rompecabezas. Sistema de circulación. Dentro de las características principales se tiene como función proveer el uso eficiente de los equipos de circulación del taladro, o sea, de las bombas. O sea, lo que les comenté, no podemos diseñar un VHA con diámetros externos e internos que me genere una caída de presión excesiva que no pueda ser controlado por las bombas de superficie. Crear una óptima energía hidráulica y fuerza de impacto en la broca para minimizar la eficiencia de las operaciones de perforación. Para maximizar, disculpen, la eficiencia de las operaciones de perforación. Promover la eficiente limpieza del hoyo evitando problemas operacionales, como pega de tubería mecánica. Ayudar a la transmisión de una señal limpia del MWD, desde el fondo hasta la superficie. Esta parte lo voy a explicar, la parte de motores, ¿no? O sea, los MWD tienen un pulser. Ese pulser, cada vez que cierra y abre, genera un cambio de presión. Entonces, ese cambio de presión es detectado en el sensor que está en superficie. Entonces, ese cambio de presión genera una señal. Esa señal es traducida a través de los programas computarizados en sistemas binarios 1010. Entonces, luego de que es transmitida a un sistema binario, se transforma a un sistema numérico. Y es como obtenemos los datos del MWD, como temperatura, ICD, profundidad, inclinación y azimut. Entonces, si ese lodo tiene unas propiedades viscosas, muchas veces esos cambios de presión no se pueden detectar con facilidad. Y tenemos una decodificación en bajo porcentaje, lo que se le denomina como ruido. Entonces, muchas veces, si no tenemos una decodificación limpia de la herramienta MWD, no vamos a poder saber los datos que nos está arrojando la herramienta. Entonces, cuando decimos, estamos observando ruido. Entonces, pueden ser las bombas, puede ser el fluido. Entonces, si es el fluido de perforación, debemos sugerir soluciones a este tipo de problemas.
Entonces, vamos a hacer una prueba de lodo, vamos a saber cómo están las características o si son las bombas que están aportando ruido a la señal. Entonces, debemos identificar dónde está el problema para poder solucionarlo. Entonces, garantizar la lubricación efectiva del sistema. Entonces, estamos viendo poco a poco cómo nos puede afectar la parte de fluido de perforación para obtener una buena señal y poder así, teniendo una buena señal, podemos continuar la perforación sin ningún tipo de problema. ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Aquí podemos observar, tenemos las partes del taladro. Podemos ver más o menos el recorrido que hace el fluido de perforación. El fluido de perforación, tenemos los tanques activos cerca de las bombas del taladro. Si ven acá la parte roja, la bomba. Entonces, este fluido en el tanque activo se bombea a través de las líneas de lodo del taladro que llegan a través del manguerote al top drive. El top drive tiene una válvula Kelly Cup. Se bombea a través de la parte interior de la tubería. Este sale por la broca hacia la sección anular, limpiando todos esos cortes que se puedan estar generando y nuevamente pasan al sistema de control de sólidos. Una vez que los sólidos pasan a través de los equipos de control, vuelven nuevamente al tanque activo. Y se hace el círculo operativo del viaje del lodo. Aquí podemos observar otras partes del taladro, como la corona, que es una de las partes más altas del taladro. El bloque viajero, que es el que está sujetado al top drive. La parte del encuelladero, que es donde está la persona que conecta las tuberías o las pone en los brazos del top drive. Entonces, Pero, dígame. una consulta ahí como la tubería se sostiene hay una cuña que usan, pero es temporal, pero ¿cómo se sostiene la tubería cuando lo baja? ¿O está bajando? Ok, cuando no está sujetada por el top drive, tiene una cuña. La tubería tiene una cuña y recuerda que los tool joints de las tuberías son de mayor diámetro. Entonces, esta cuña se coloca en los tool joints y ya no va a pasar por ahí. O sea, no va a pasar porque tiene un diámetro externo mucho mayor. Entonces, se usan las cuñas para soportar el ensamblaje de tubería. Y de ahí el resto del tiempo lo tiene el top drive. Eso es correcto, está conectada al top drive. Ay. Tomando en cuenta propiedades del fluido de perforación, peso del lodo, viscosidad, etc. Galonaje requerido, concentración de corte de perforación en el área anular y fricción en el sistema. Presión hidrostática. Presión creada por la columna de fluido debido a la densidad del mismo y a la altura. Se usa la TBD para calcular la hidrostática. No se usa la MD. La presión hidrostática se refleja sin importar si el fluido está estático o en movimiento. La presión se observa reflejada en todo el sistema de circulación. Tenemos la densidad del fluido y tenemos lo que llaman la densidad equivalente de circulación. Es la densidad del fluido más la presión aportada por las bombas. Es lo que llamamos el ECD. La presión generada durante la circulación del mismo, agregando elementos como cortes de perforación el anular, se tiene como resultado la densidad equivalente de circulación. La densidad equivalente de circulación es un parámetro clave para optimizar la limpieza de hoyos en pozos direccionales, en pozos horizontales. Este parámetro es vital. Por eso es que lo monitoreamos desde el inicio de la pareja hasta el final de la pareja. ¿Cómo varía la ECD? Porque es la que me va a indicar cómo está la sección lateral, si está limpia o está
con sólidos. Entonces, es un parámetro sumamente importante, este parámetro del ECD. Es por eso que en los LWD este servicio va incluido. Muchas veces cuando el cliente no paga por el ECD, nosotros no lo proveemos, pero sí lo utilizamos para sugerir, en caso de que no se tenga una limpieza pobre del hoyo, hacer estaciones de circulación para remover todos esos sólidos que se encuentran ya sea en la curva o en la sección lateral. Factores que afectan la presión en el sistema de circulación. Entonces tenemos el número de elementos de la sarta de perforación. La sarta de perforación tiene diversos elementos, de los cuales tiene un diámetro interno y un diámetro externo. La variación de los diámetros internos y externos me va a aportar una caída de presión en el sistema. Presión necesaria para mover el fluido de perforación en el sistema de circulación. Es decir, la caída de presión es la sumatoria de todas las caídas de presiones a lo largo de todo el sistema, y por eso es que vemos un valor de presión. Galonaje aplicado durante las operaciones de perforación. Diámetros internos y externos que componen la sarta de perforación. La longitud del intervalo perforado, la densidad del fluido de perforación y la viscosidad del mismo. Eso va a depender del tipo de fluido de perforación que estemos utilizando en el momento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O todo está claro? No, ingeniero, ahí el ECD con el peso del lodo, sus valores no deben ser muy altos, ¿no? No sé ahí cómo lo relacionan ahí. Ok, el valor de ECD, vas a ver un valor ligeramente mayor al peso del lodo. Claro. ¿Sabe que la presión de la formación se traduce también en como un valor de densidad? Entonces, el valor de densidad del fluido es ligeramente mayor al de la formación, pero el de la ECD está como en el medio. Entonces, el valor de ECD aumenta ligeramente mayor al peso del lodo, pero menor al de la formación. Entonces, si tú ves, vamos a darte un número, estamos perforando con un peso del lodo de 10. El ECD ligeramente puede ser 11 o puede ser 12, dependiendo de la concentración de ripio que tenga en el sistema, ¿verdad? Entonces, si tú ves que el ECD aumentó de 10 a 15, ya es un valor atípico. Entonces, hay que parar de perforar, circular y ver por qué ese valor de ECD, a qué se debe. Se debe, ya sabemos que es a la concentración de ripio. Entonces, necesitamos circular. Aunado a esto, a un valor de ECD repentino, ya lo que viene es torque y arrastre, incremento de torque y arrastre, y si no ponemos atención, nos podemos quedar pegados de forma mecánica. Entonces, es por eso que esto es importante. Están viendo que tiene relación, ¿no? Sí. No es nada más decir que yo voy a perforar la curva, pero no sé del resto. No, esta es una parte de ingeniería que tenemos que estar claros con esto para poder globalizar los conocimientos y llegar a un punto específico. Parámetro fundamental de una hidráulica a revisar es la caída de presión total del sistema. Es uno de los elementos principales de la hidráulica. Calcular la caída de presión de todo el sistema para así saber si las bombas del taladro son capaces de manejar esa presión que se va a originar en todo el sistema de perforación. Muchas veces
muchas veces yo he llegado al taladro, recibo la hidráulica y le comento al tool pusher y al company man, vamos a manejar una presión de 5000 en superficie, con un galonaje determinado. Entonces me dice, no puedo darte ese valor porque la presión operativa de las bombas es de 4700. Entonces, ¿qué debemos hacer allí? Trabajamos los chorros de la broca, los ampliamos un poco más para que esa caída de presión sea un poco menor. De tal manera que sea óptimo el TFA de la broca, que podamos manejar unas presiones menores, que de pronto al final no vamos a utilizar el mismo galonaje que teníamos planificado. Pero si vamos a utilizar 300, terminamos con 280 y podemos permitir que las presiones de la bomba sean acorde a lo que las bombas en superficie puedan manejar. Entonces, una de las razones principales por las cuales corremos una hidráulica es para saber la presión total en el sistema. Sabiendo la presión total en el sistema, podemos saber si nuestro equipo es capaz de manejar esas presiones. Están viendo la importancia, ¿no?, de las relaciones del VHA que ya diseñamos con una trayectoria de pozo, con elementos diversos, que vamos a tener un análisis mecánico en la parte de torque y arrastre, pero también tenemos que saber la parte hidráulica. ¿Qué presión vamos a tener con ese VHA que nosotros estamos recomendando para el uso de la perforación de esa fase? Entonces, ahora combinamos la parte de hidráulica, presión del sistema. La simulación de la hidráulica se realiza para calcular la pérdida de presión del sistema al final de la fase. No se calcula la presión al inicio ni al intermedio. Se calcula la presión con la cual vamos a terminar al final de la fase. La caída de presión total calculada se compara con la capacidad de las bombas, con lo cual se determina si el taladro está en capacidad de proveer la energía necesaria. El tipo de régimen del fluido en el área anular del pozo. ¿Saben lo que es el tipo de régimen de fluido el tipo de régimen del fluido de perforación? ¿A qué me refiero? Si es flujo laminar o turbulento. Eso es correcto. El flujo que tenemos dentro de la tubería, ¿cuál sería? Flujo laminar. ¿Dentro de la tubería de perforación? Flujo laminar. No. No. Dentro de la tubería de perforación vamos a tener un flujo turbulento. Pero ¿cuál es el que nos interesa a nosotros? El que tenemos en el anular, no dentro de la tubería. Entonces, dentro de la tubería, él es turbulento. Pero en el anular debe ser un flujo laminar para evitar erosionar las paredes del hoyo y así tener un hoyo de diferentes diámetros. Y si tenemos un tipo de flujo laminar, los cortes de perforación se mueven en una sola dirección, que sería del fondo a superficie. Si tenemos un tipo de flujo turbulento en el anular del pozo, vamos a ocasionar erosión y vamos a la partícula no va a tener una dirección definida. Entonces vamos a tener una limpieza del hoyo pobre. Y limpieza de hoyo pobre no nos compromete la integridad del pozo, porque podemos tener una pega de tubería por sistema mecánico o acumulación de sólidos. Entonces, ese es otro aspecto importante del cálculo de la hidráulica, saber el régimen del flujo del fluido que vamos a tener en el pozo. Entonces, cálculo de la densidad equivalente de circulación, la cual nos ayuda a evitar fracturas de la formación que traen como consecuencia pérdida de circulación. Entonces, sabemos cuál es la hidrostática, sabemos cuál es la presión, sabemos cuál es el ICD, conociendo los datos de la formación, sabremos que no vamos a inducir una pérdida de circulación. Entonces, esta parte
nos termina de ir armando el rompecabezas. Cálculo de velocidad anular del fluido y el tiempo que tarda el fluido en recorrer el sistema de circulación. Si bombeamos una píldora, necesitamos saber cuánto tiempo tarda la píldora en llegar a la broca y de la broca a la superficie. Pues si estamos teniendo problemas de limpieza de hoyo, al bombear la píldora, necesitamos ver en la superficie si la píldora trajo esa suciedad que tenemos en el pozo que nos está impidiendo una perforación sana, una perforación óptima. Entonces, sabiendo el tiempo que tarda el lodo de superficie a la broca y de broca a superficie, podemos evaluar si esa píldora que lanzamos al pozo nos está haciendo el trabajo. Entonces, cuando necesitamos evaluar esto, le preguntamos al perforador cuánto tiempo es el fondo arriba. O sea, dependiendo del tiempo del fondo arriba, nosotros vamos al momento indicado a los equipos de control de sólido a fiscalizar si la píldora, ¿qué está trayendo la píldora? Si vino gran cantidad de sólidos o no. El top drive del taladro estaba estolando y estaba mostrando valores de torque muy altos. Es decir, valores de torque que te indican un valor de torque muy alto, el hoyo se puede estar cerrando o tenemos una pobre limpieza del pozo, tenemos alta acumulación de sólidos. Entonces, eso nos puede llevar a una pega de tubería. Entonces, ¿qué pasa? El primer procedimiento, se levanta la sarta, se detiene la perforación. Vamos a bombear una píldora para ver si tenemos el hoyo con alta concentración de sólido. Se bombea la píldora, se ve el fondo arriba, se determina visualmente si trae sucio o no. Nos dimos cuenta que no, el hoyo estaba limpio. Vamos a probar si tenemos arrastre en el pozo. Paramos la circulación, movemos la sarta arriba y abajo. Si se mueve con libertad, no tenemos problemas de arrastre. Entonces, ya sospechamos que el pozo, el estado del pozo está de forma íntegra. Entonces, ¿cuál es la siguiente sospecha? El top drive no nos está dando una lectura real. Entonces, cuando llaman al técnico del top drive, se da cuenta que tiene un problema eléctrico. Entonces, al tener este problema eléctrico, nos está arrojando valores, lecturas del torque errada, que nos hacen pensar que tenemos un problema del estado mecánico del pozo. Entonces, sabiendo esto, sabemos a dónde vamos a atacar el problema. Entonces, se dan cuenta que hay problemas que muchas veces pensamos que están en una parte y resulta que están en otra. Obviamente, la experiencia ya me dice, yo cuando veo que yo evalúo las condiciones del pozo, no tengo sucio, cortes en el pozo, no tengo arrastre. Oye, yo una vez tuve un problema similar y eran las lecturas del taladro porque tenía un problema eléctrico. Llamaron a la persona, revisaron y efectivamente tenían ese problema. Entonces, muchas veces hay que analizar con detenimiento, hacer los procedimientos para poder llegar a las conclusiones pertinentes y dar con la raíz del problema. ¿Alguna sugerencia, alguna duda? Ingeniero, usted habla de así de, ¿cómo se llama? Que revisa así, por ejemplo. ¿Tienen ustedes o sea, el company maneja un manual o cada compañía de servicio tiene un manual de operaciones? O ya por la Sí, experiencia ya saben cómo actuar. ya hay un plan, el plan del pozo está ahí, ¿no? Ah, Pero no, ya básicamente tú simplemente sigues la planificación del pozo. Lo demás es la experiencia que está claro. en tu cabeza, ¿no?
Pero sí hay un plan de pozo que te dice, vamos a perforar con esto, vamos a utilizar esto, este VHA, esta broca, ya hay algo planificado. Lo demás ya es parte de la experiencia.